Nikola Tesla y el incendio que borró décadas de ciencia. Cuando se recuerda la vida de Nikola Tesla, es imposible ignorar una noche que cambió para siempre su historia y posiblemente la del mundo entero. En la madrugada del 13 de marzo de 1895, un incendio arrasó por completo el laboratorio que Tesla tenía en Nueva York, un espacio único donde guardaba máquinas irrepetibles, prototipos adelantados a su tiempo y cuadernos llenos de fórmulas que nunca publicó. Durante horas, las llamas consumieron todo lo que había creado en su mejor etapa profesional. Cuando el fuego se extinguió, no quedaba nada que pudiera recuperarse. Lo más inquietante es que Tesla nunca reveló qué proyectos exactos tenía en desarrollo en ese momento. Un silencio que dejó abierta una duda que sigue viva más de un siglo después. ¿Qué idea extraordinaria se perdió aquella noche sin que nadie pudiera verla? Antes del incendio, Tesla vivía su momento más brillante. Había demostrado la superioridad de la corriente alterna y se había convertido en uno de los inventores más prometedores de Estados Unidos. Su reputación crecía, así como su círculo de inversores y colaboradores, porque cada nuevo experimento ampliaba los límites de lo posible. En su laboratorio realizaba pruebas con motores innovadores, transformadores de gran rendimiento, generadores de alta frecuencia y sistemas de transmisión eléctrica sin cables que ningún otro científico de su época se atrevía a intentar. Su nombre empezaba a asociarse no solo con la electricidad, sino con la idea de un futuro distinto. Ese avance continuo era posible porque Tesla trabajaba en un entorno que reflejaba su propia mente, un laboratorio caótico, pero extraordinariamente funcional. En una misma sala podían convivir bobinas gigantes que arrojaban arcos eléctricos, motores experimentales que giraban a velocidades inusuales y aparatos diseñados por él mismo que no tenían equivalente en la ingeniería convencional. Tesla se movía entre ellos como si cada uno fuera una extensión de su imaginación. Tomaba notas rápidas, hacía esquemas incompletos y pasaba horas ajustando detalles que solo él entendía. Ese espacio no era solo un taller, era el lugar donde daba forma a ideas que aún no existían para nadie más. Por eso el incendio fue tan devastador. No solo se perdieron máquinas que él mismo había construido pieza por pieza, sino también cuadernos que contenían cálculos esenciales y conceptos nunca publicados. Tesla tenía la costumbre de desarrollar muchos de sus proyectos sin convertirlos en patentes, esperando a pulirlos antes de mostrarlos al mundo. Esos apuntes eran la única prueba de su proceso creativo, y al desaparecer, dejaron un vacío imposible de llenar. Aquella noche no se quemaron solo instrumentos, también se desvaneció una parte del futuro que Tesla imaginaba. Y lo más frustrante es que nadie sabía exactamente cuánta información había quedado atrapada bajo los escombros, porque él nunca habló con precisión de lo que estaba a punto de presentar. La causa del incendio nunca quedó completamente aclarada. Los bomberos que acudieron al lugar señalaron varias posibles explicaciones, pero ninguna pudo confirmarse. En un edificio lleno de generadores experimentales, cables sin aislamiento convencional y bobinas capaces de producir descargas inesperadas, cualquier chispa podía desencadenar un desastre. Sin embargo, nada en el informe ofrecía una respuesta concluyente. Se habló de un fallo eléctrico, de un cortocircuito en un piso inferior, o incluso de un descuido en un área donde otros inquilinos almacenaban materiales inflamables. Tesla nunca señaló a nadie, pero tampoco aceptó del todo la versión oficial, lo que alimentó una duda que nunca se cerró del todo. Esa incertidumbre fue suficiente para que, desde el primer momento, se empezaran a plantear sospechas de sabotaje. Tesla era un inventor brillante, pero también un competidor incómodo para empresarios que defendían sistemas de energía centralizados y modelos económicos muy distintos a los suyos. Su visión de un mundo con electricidad accesible para todos chocaba de frente con intereses financieros gigantescos. Durante años, había discutido públicamente con defensores de la corriente continua, se había enemistado con Edison y comenzaba a relacionarse con inversores poderosos que no veían con buenos ojos algunas de sus ideas más ambiciosas. El incendio, ocurrido justo cuando trabajaba en tecnologías avanzadas, abrió la puerta a especulaciones que, aunque imposibles de demostrar, nunca pudieron ser descartadas. Tras el desastre, Tesla quedó en una situación complicada. Había perdido su lugar de trabajo, sus máquinas más valiosas y documentos que representaban años de investigación. Sin recursos suficientes para reconstruir todo,
su futuro profesional se volvió incierto. Muchos de sus patrocinadores retiraron su apoyo, temiendo que los proyectos que tenía entre manos se hubieran perdido sin posibilidad de recuperarse. Tesla, que ya vivía con ingresos irregulares, tuvo que afrontar gastos inesperados y reconstruir su confianza de cara a posibles inversores. Esos meses fueron especialmente duros, porque comprendió que gran parte del conocimiento que había generado no podría replicarlo fácilmente, y que reconstruir su camino científico sería un proceso lento y solitario. Aún así, Tesla se negó a detenerse. Con la ayuda de algunos amigos, logró instalar un nuevo laboratorio, más pequeño y menos equipado, donde retomó el trabajo que había quedado interrumpido por el fuego. Allí continuó desarrollando ideas que apuntaban a la transmisión inalámbrica de energía, experimentó con resonancia eléctrica y perfeccionó dispositivos que décadas después serían fundamentales para tecnologías modernas. Aunque el nuevo espacio no podía compararse con la sofisticación del anterior, Tesla supo adaptarse. Trabajó con lo que tenía, improvisó soluciones y siguió adelante con la determinación que siempre lo caracterizó. El incendio había destruido una parte esencial de su legado, pero no logró apagar su impulso creativo. Con el paso de los años, Tesla comenzó a hablar con más libertad sobre ideas que parecían sacadas de un futuro lejano. Mencionaba la posibilidad de transmitir energía a grandes distancias sin necesidad de cables. Imaginaba sistemas capaces de enviar señales a otros planetas y trabajaba en dispositivos que, según él, podían generar campos eléctricos enormes con un consumo mínimo. Estas afirmaciones sorprendían incluso a quienes lo conocían bien, porque sugerían que estaba retomando conceptos que quizá había explorado antes del incendio. Muchos investigadores creen que algunas de estas ideas formaban parte de los experimentos que perdió aquella noche, y que la falta de documentos concretos lo obligó a reconstruirlos desde cero basándose solo en su memoria. El problema es que las relaciones de Tesla con sus inversores se volvieron cada vez más complicadas. Sus propuestas eran tan avanzadas que muchos no veían una aplicación inmediata ni una forma clara de obtener beneficios. Tesla defendía una visión abierta de la energía, donde el progreso debía beneficiar a todos y no depender únicamente de grandes empresas. Esa postura chocaba directamente con los intereses de quienes controlaban el mercado eléctrico. Algunos recortaron su apoyo, otros se alejaron del todo. Esto hizo que sus proyectos fueran cada vez más difíciles de financiar, y su figura se desplazó progresivamente hacia un perfil más solitario, donde solo contaba con su convicción personal para seguir adelante. Cuando Tesla murió en 1943, ocurrió algo que aumentó aún más el misterio que lo rodeaba. Agentes federales entraron en su habitación del Hotel New Yorker y confiscaron baúles repletos de cuadernos, planos y aparatos. Muchos de esos materiales fueron trasladados a oficinas gubernamentales para ser analizados. Años después, algunos documentos se desclasificaron, pero una parte importante nunca volvió a hacerse pública. No está claro si contenían ideas avanzadas, proyectos experimentales o simples anotaciones personales. Lo único seguro es que nadie fuera del gobierno pudo revisar de primera mano todo lo que Tesla dejó escrito, alimentando la idea de que entre esos papeles había conceptos demasiado adelantados para su época. Esa combinación de pérdida, silencio y documentos ocultos convirtió el incendio de 1895 en uno de los grandes vacíos de la historia tecnológica moderna. Nunca sabremos con exactitud qué estaba desarrollando Tesla en su mejor momento, ni qué habría logrado si no hubiera visto desaparecer su laboratorio en cuestión de horas. Él mismo afirmaba que aquella noche se perdieron sus trabajos más valiosos, pero nunca especificó cuáles. Su frase quedó como una advertencia. Tal vez allí se destruyeron avances que podrían haber acelerado el progreso científico durante décadas. Y aunque el mundo ha intentado reconstruir su legado a partir de las piezas que sobrevivieron, permanece la sensación de que una parte fundamental de su obra quedó atrapada para siempre en aquel incendio. Las pirámides de Bosnia. Durante siglos, el valle de Visoko fue un paisaje tranquilo, formado por colinas verdes que nadie había mirado dos veces. Eran parte del entorno, tan comunes como cualquier relieve natural de los Balcanes, hasta que alguien reparó en una de ellas con ojos diferentes. Esa colina, llamada Visochica, tenía algo que no encajaba. Sus lados parecían demasiado rectos, sus pendientes eran sorprendentemente uniformes y la cima formaba una punta casi perfecta.
No era habitual encontrar una colina con esa geometría, y menos aún una cuyos 4 lados parecían conservar un ángulo similar, como si hubiesen sido moldeados a propósito. Ese detalle, que para cualquiera habría pasado inadvertido, fue el inicio de uno de los debates arqueológicos más intensos del siglo XXI. La pregunta que surgió desde el primer momento fue simple, pero inquietante. ¿Cómo puede la naturaleza producir una forma tan parecida a una pirámide sin intervención humana? Ese descubrimiento no vino de un arqueólogo tradicional, sino de un investigador bosnio-estadounidense llamado Semir Osmanagić, conocido por su interés en civilizaciones antiguas y estructuras megalíticas. Durante uno de sus viajes a Bosnia en 2005, subió a Visochica para visitar las ruinas medievales de una fortaleza que coronaba la colina. Pero lo que le llamó la atención no fueron las ruinas, sino la forma del terreno. Desde ciertos ángulos, la colina se veía casi idéntica a una pirámide escalonada cubierta por vegetación. A partir de ese momento, Osmanagić declaró públicamente que estaba ante la pirámide más grande del mundo, una afirmación que atrajo un interés inmediato y que, al mismo tiempo, generó un fuerte escepticismo en la comunidad científica. Pero, polémicas aparte, su anuncio hizo que miles de personas miraran Visochica como nunca nadie la había mirado antes. Las primeras excavaciones fueron las que realmente avivaron el debate. Bajo la tierra y las raíces aparecieron capas de roca dispuestas en superficies planas, con líneas rectas que parecían seguir un patrón. Para Osmanagić y su equipo, estos hallazgos no eran casualidad. La disposición de los bloques recordaba, según ellos, a placas colocadas intencionalmente, como si hubieran formado parte de una estructura recubierta por sedimentos durante miles de años. Algunas superficies estaban tan niveladas que resultaba difícil imaginar que hubieran sido talladas por la erosión natural. Los defensores de la teoría de las pirámides aseguraron que aquellos bloques eran losas artificiales, evidencia directa de la intervención de una civilización desconocida. Los escépticos, por otro lado, argumentaron que la geología de la zona produce estratos que pueden fracturarse en formas rectangulares. Pero incluso con esas explicaciones, lo encontrado alimentó aún más el interés. Si no eran bloques construidos, al menos parecían extrañamente similares. A medida que las excavaciones avanzaban, surgió una idea aún más ambiciosa. Visochica no sería una estructura aislada, sino la primera de un complejo formado por varias pirámides distribuidas alrededor del valle. Osmanagić afirmó que otras colinas cercanas presentaban la misma geometría, cada una orientada con patrones concretos. Las nombró con títulos igual de simbólicos: pirámide de la luna, del dragón, del amor y de la tierra. Estas supuestas estructuras, según él, formaban un conjunto arquitectónico que seguía un diseño intencional, no un accidente del paisaje. Esta propuesta convirtió lo que era una colina particular en un posible centro ceremonial o urbano de grandes dimensiones, capaz de transformar la historia antigua de Europa si se confirmaba. Y fue este conjunto de colinas, con formas demasiado definidas y alineaciones que parecían responder a una lógica, lo que consolidó el misterio y dividió completamente a arqueólogos, curiosos, científicos y visitantes. Uno de los argumentos que más llamó la atención del público llegó cuando comenzaron a explorarse los túneles que se extendían bajo las colinas. Estas galerías, conocidas como túneles Ravne, parecían adentrarse varios kilómetros en el subsuelo. Sus pasadizos tenían techos en arco, muros compuestos por piedras encajadas y bifurcaciones que daban la sensación de haber sido planificadas. Para los defensores del proyecto, su presencia era una señal inequívoca de actividad humana, no solo por la longitud de los túneles, sino por la forma en que parecían mantener una estructura estable y una ventilación natural sorprendente. La sensación de estar en un espacio excavado con intención, y no en simples cavidades geológicas, reforzaba la idea de que las colinas ocultaban algo más que formaciones naturales. Cada nueva galería encontrada alimentaba la impresión de estar caminando por el interior de una obra antigua y compleja. Dentro de esos túneles aparecieron elementos aún más intrigantes. En varias cámaras se encontraron grandes megalitos, algunos de ellos con símbolos grabados o marcas cuya interpretación sigue siendo incierta. Eran bloques de tamaño considerable, colocados en puntos estratégicos, como si hubieran tenido un propósito específico dentro del sistema subterráneo. Para algunos investigadores alternativos, estos megalitos serían evidencia de una tecnología o ritualidad perdida, relacionada con el supuesto complejo piramidal. Por su parte,
Los críticos sugieren que las marcas podrían ser el resultado de procesos naturales o incluso intervenciones más recientes de trabajadores locales en siglos pasados. Pero más allá de las interpretaciones, lo cierto es que su presencia generó una pregunta que todavía no tiene una respuesta clara. ¿Quién colocó esos bloques allí? ¿Y con qué propósito? Uno de los datos más llamativos surgió cuando un equipo de ingenieros realizó mediciones en la cima de la llamada Pirámide del Sol. Según sus informes, detectaron una emisión de ondas ultrasónicas que parecía ascender verticalmente desde la cima. Este hallazgo, repetido en distintas ocasiones, abrió un debate completamente nuevo. Una montaña natural rara vez produce emisiones electromagnéticas tan constantes y concentradas, lo que llevó a los defensores de las pirámides a proponer que allí existía algún tipo de sistema energético antiguo. No se hablaba necesariamente de tecnología avanzada en sentido moderno, sino de la posibilidad de que la forma de la estructura amplificara o canalizara energía natural del terreno. Los escépticos, por su parte, consideran que estas mediciones podrían deberse a instrumentación sensible o a fenómenos geológicos aún no bien estudiados. Pero la existencia de esa señal añadió un componente inesperado al misterio. Si las colinas fueran realmente naturales, ¿por qué emitirían una frecuencia tan uniforme hacia arriba? A este fenómeno se sumaron estudios aéreos y análisis por satélite que mostraban patrones geométricos difíciles de ignorar. En las imágenes se apreciaban líneas rectas, ángulos marcados y desgastes que parecían más coherentes con estructuras erosionadas que con simples colinas. Algunas fotografías aéreas fueron utilizadas como ejemplo visual de que las pendientes mantenían una simetría constante, mientras que las mediciones topográficas señalaban orientaciones que coincidían con los puntos cardinales. Estas observaciones reforzaron la teoría de que podría existir un diseño global en el conjunto del valle. De nuevo, la comunidad científica respondió con argumentos opuestos. Para ellos, muchos de esos patrones son productos de la erosión y de la estratificación natural del terreno. Sin embargo, incluso sus explicaciones no lograron eliminar por completo la sensación de que, en aquel lugar, la naturaleza parecía demasiado precisa. Cada imagen captada desde el aire añadía otra capa de dudas, y con ellas, el misterio continuaba creciendo. La reacción de la comunidad científica internacional fue inmediata. Arqueólogos, geólogos y académicos de diferentes países revisaron las primeras publicaciones del proyecto y concluyeron que las estructuras descritas como pirámides no mostraban evidencia sólida de intervención humana. Varios geólogos señalaron que la región de Visoko está compuesta por materiales sedimentarios que tienden a fracturarse en formas rectangulares y a crear planos inclinados que pueden parecer artificiales a simple vista. A su juicio, la simetría observada no era resultado de una civilización perdida, sino de la estratificación natural del terreno. Además, criticaron con dureza el método de excavación, al considerar que la remoción de tierra sin supervisión profesional podía destruir restos arqueológicos reales, como muros medievales o tumbas aún sin estudiar. Estas advertencias se hicieron públicas a través de comunicados y conferencias, dejando clara la postura oficial. Para la academia, no había pirámides en Bosnia. Sin embargo, esa postura no logró frenar el debate, sino que lo intensificó. Mientras los expertos insistían en que las colinas eran naturales, el proyecto de Osmanagic ganaba atención mundial. La división se trasladó a los medios de comunicación, que presentaban el tema como un enfrentamiento entre ciencia tradicional y una propuesta que, aunque polémica, despertaba fascinación. Miles de personas viajaron cada año al valle para observar las excavaciones por sí mismas. Las imágenes de túneles, megalitos y superficies planas circularon por Internet, generando un clima de discusión constante. Algunos visitantes aseguraban sentir energías en ciertas zonas, mientras que otros simplemente querían ver un proyecto que rompía con la manera habitual de interpretar el pasado. En ese ambiente, Visoko se convirtió en un espacio donde se mezclaban curiosos, voluntarios, aficionados a la arqueología y personas atraídas por teorías alternativas. El debate dejó de ser solo académico y pasó a formar parte del interés popular. En medio de esta expansión pública surgió una teoría aún más ambiciosa, la idea de que estas supuestas pirámides pertenecían a una civilización desaparecida anterior a todas las culturas conocidas de Europa. Los defensores del proyecto argumentaban que, si se confirmaba el carácter artificial de las colinas,
estaríamos ante estructuras construidas hace más de 12.000 años, en un periodo muy anterior al desarrollo urbano del continente. Esa propuesta chocaba directamente con el consenso arqueológico, pero alimentaba el entusiasmo de quienes veían en Visoko la posibilidad de reescribir la historia. Según esta visión, la región habría sido el centro de un asentamiento monumental que utilizaba conocimiento avanzado en arquitectura, orientación astronómica y diseño subterráneo. Aunque no existían pruebas materiales que respaldaran esa cronología, la idea se volvió parte del imaginario asociado al lugar, reforzando la noción de un pasado oculto bajo las capas de sedimentos. Todo este interés, pese a las críticas académicas, permitió que el proyecto no solo continuara, sino que creciera. Osmanagic logró financiar excavaciones constantes gracias a donaciones privadas, turismo y la participación de miles de voluntarios que llegaban cada verano para trabajar en los túneles y pendientes. Con el tiempo, el sitio se transformó en un parque arqueológico alternativo, con visitas guiadas, conferencias y recorridos subterráneos que atraen a personas de todo el mundo. Aunque la ciencia formal mantiene su rechazo, Visoko se ha convertido en un fenómeno cultural y social que supera el mero estudio arqueológico. La discusión sobre si las colinas son pirámides o no sigue sin resolverse, pero lo que sí está claro es que el debate ha transformado la región. Hoy, las pirámides de Bosnia no son solo un misterio por resolver, sino también un ejemplo de cómo una idea puede trascender el análisis científico y convertirse en un movimiento que mezcla historia, turismo, identidad local y curiosidad global. Pasan los años, se realizan nuevas excavaciones, aparecen nuevas mediciones y el caso sigue abierto, sin una respuesta definitiva a la vista. El manuscrito Voynich es uno de esos objetos que obligan a replantearse todo lo que creemos saber sobre los límites del conocimiento humano. No es un rumor, no es un mito, ni una pieza perdida en un museo olvidado. Es un libro real, guardado hoy en la Biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale, al que cualquiera podría acercarse y pasar las páginas bajo supervisión. Tiene más de 200 hojas de pergamino, ilustraciones detalladas y un texto escrito con una claridad sorprendente. Sin embargo, a pesar de su evidente materialidad, nadie en el mundo ha logrado entender una sola frase. El libro está ahí, completo, intacto y completamente mudo. Cada vez que un experto lo abre, lo único que recibe a cambio es la misma pregunta sin respuesta. ¿Cómo puede existir un libro medieval que no guarda relación con ningún idioma conocido? La historia moderna del manuscrito comienza en 1912, cuando el anticuario Wilfrid Voynich adquirió un lote de documentos antiguos pertenecientes a los jesuitas en Italia. Entre el conjunto había un volumen encuadernado en pergamino que llamó inmediatamente su atención. No era por sus ilustraciones, los anticuarios estaban acostumbrados a ver dibujos extraños, sino por la escritura. Las letras no pertenecían a ningún alfabeto europeo, ni árabe ni hebreo. Aún sin comprenderlo, Voynich supo que estaba ante algo muy poco común. Conforme lo estudió, descubrió que el libro ya había pasado por manos importantes. Incluso el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio habría intentado comprarlo siglos antes. Desde ese momento, el manuscrito dejó de ser una curiosidad y se convirtió en un enigma que acompañaría a Voynich durante toda su vida. Uno de los primeros pasos que dio la comunidad científica para evaluar su autenticidad fue someter el pergamino a pruebas de carbono. Los resultados fueron decisivos. El material databa entre 1404 y 1438, pleno periodo medieval. No era, por tanto, un fraude moderno creado para engañar coleccionistas. Este dato cambió radicalmente la percepción sobre el manuscrito. Si realmente había sido escrito en el siglo XV, significaba que un autor desconocido, en un lugar desconocido, había creado un sistema de escritura completamente original, sin dejar rastro de su identidad, de su propósito, ni de su contexto cultural. A partir de ese momento, el misterio dejó de centrarse en la posibilidad de un engaño y empezó a enfocarse en algo mucho más desconcertante. ¿Quién podía haber creado un libro tan complejo en aquella época? ¿Y por qué lo hizo en un idioma que nadie más parece haber usado? Al analizar el contenido del manuscrito, lo primero que llama la atención son sus ilustraciones. No ayudan a descifrar nada. De hecho, complican aún más su interpretación. Las plantas dibujadas ocupan páginas completas, con raíces, tallos
y flores representadas con detalle, pero ninguna coincide con especies reales. Algunos botánicos han intentado asociar fragmentos con plantas conocidas, pero los resultados siempre terminan en discusiones sin consenso. En otras secciones, aparecen diagramas circulares parecidos a calendarios o mapas astrales, acompañados de símbolos recurrentes que no se han podido relacionar con ningún sistema astronómico documentado. El libro parece querer explicar algo, pero lo hace usando un lenguaje visual que tampoco encaja con ninguna tradición científica conocida del siglo XV. A simple vista, da la sensación de que contiene información ordenada, pero su contenido conceptual continúa siendo inaccesible. Otra sección del manuscrito está ocupada por figuras humanas, casi siempre mujeres, representadas en escenas difíciles de interpretar. Algunas parecen sumergidas en bañeras interconectadas por tubos, otras sostienen objetos indeterminados, y en varios folios parecen circular dentro de estructuras que recuerdan aparatos hidráulicos. Estas imágenes han generado todo tipo de interpretaciones, desde teorías médicas hasta lecturas simbólicas. Lo más interesante es que el estilo artístico mantiene coherencia a lo largo de todo el libro, lo que indica que fue elaborado por una sola persona o por un grupo muy reducido siguiendo un mismo diseño. En ningún folio aparecen correcciones visibles o añadidos posteriores, algo inusual para un manuscrito largo de esa época. Esta ausencia de modificaciones sugiere que el autor sabía exactamente lo que quería plasmar desde el inicio, aunque hoy no podamos entender cuál era ese objetivo. Con el paso de los años, expertos de campos muy distintos han intentado desentrañar el código del manuscrito. Criptógrafos militares, filólogos, historiadores de la escritura y especialistas en lenguas desaparecidas han analizado su estructura con las herramientas más avanzadas disponibles en cada época. En los años 40, incluso criptógrafos que habían trabajado descifrando códigos durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron al texto sin conseguir avances relevantes. En décadas recientes, equipos de lingüística computacional aplicaron algoritmos estadísticos capaces de identificar patrones en idiomas desconocidos, pero tampoco lograron una traducción fiable. Aunque se han detectado repeticiones y estructuras que parecen seguir reglas internas, ninguna se ajusta completamente a las gramáticas humanas conocidas. Estas investigaciones han confirmado que el manuscrito no es un simple invento sin sentido. Su escritura tiene patrones reales, pero aún no sabemos cómo interpretarlos. Las teorías sobre su origen son variadas, pero ninguna ha logrado consolidarse como definitiva. Algunos estudiosos han sugerido que podría tratarse de un tratado de herbolaria o medicina medieval, escrito en un código personal para proteger conocimientos privados. Otros creen que es el resultado de una lengua artificial creada intencionalmente por alguien con una gran capacidad de organización y pensamiento abstracto. También se ha planteado la posibilidad de que el autor perteneciera a una comunidad aislada que desarrolló un sistema de escritura propio, hoy completamente perdido. Ninguna teoría ha logrado explicar simultáneamente el alfabeto desconocido, las ilustraciones irreales y la falta absoluta de referencias externas en otros documentos de la época. Cada intento de interpretación aporta nuevas preguntas, lo que ha convertido al manuscrito en un caso singular. Un libro medieval que parece haber sido creado deliberadamente para quedar fuera del alcance de cualquier lector ajeno a su contexto original. Uno de los aspectos más comentados del manuscrito es la posibilidad de que sea una falsificación histórica. Esta idea ha ganado fuerza porque su complejidad es tan grande que muchos creen que quizá nunca pretendió transmitir información real, sino engañar a algún coleccionista rico del pasado. Sin embargo, esta hipótesis se debilita cuando se observa el trabajo necesario para elaborarlo. El manuscrito contiene más de 240 páginas escritas con una consistencia sorprendente, sin variaciones significativas en la caligrafía ni en la estructura del texto. Mantener una coherencia tan meticulosa durante tantos folios requeriría una inversión de tiempo y esfuerzo que no encaja con una simple estafa. Además, los análisis científicos han demostrado que los pigmentos y el pergamino pertenecen realmente al siglo XV, lo que descarta la mayoría de teorías modernas sobre su fabricación fraudulenta. Aunque la hipótesis de la falsificación no se puede descartar por completo, cada intento de sostenerla termina enfrentándose al mismo problema. Nadie ha demostrado cómo ni por qué alguien habría creado un libro tan complejo sin obtener un beneficio claro a cambio. Otro punto clave es la autoría.
No existe ningún documento contemporáneo que mencione a un posible creador ni referencias que sitúen el manuscrito dentro de una escuela artística o literaria concreta. Algunos historiadores han propuesto candidatos basándose en estilos de escritura o en coincidencias históricas, pero ninguno se ha confirmado. Se ha sugerido incluso que el autor podría haber sufrido una condición neurológica que lo llevó a desarrollar un sistema simbólico único. Pero esta teoría se basa solo en conjeturas sobre el estilo y la composición del texto. También se ha planteado que el manuscrito pudo ser obra de un grupo reducido de personas dedicadas a preservar conocimientos en un momento de crisis política o religiosa, aunque no se ha encontrado conexión con ninguna institución de la época. La falta total de referencias externas convierte al autor del manuscrito en una figura invisible, alguien que trabajó con precisión y disciplina, pero que desapareció sin dejar una sola pista sobre su identidad. A pesar de todos estos obstáculos, el manuscrito no ha dejado de atraer investigadores. En los últimos años, varios equipos de inteligencia artificial han tratado de identificar patrones que revelen si el texto corresponde a un idioma natural, a una lengua construida o a un código diseñado para ocultar información. Estos análisis han detectado características que se encuentran en idiomas reales, como la distribución de palabras cortas y largas, la frecuencia de ciertos caracteres y la repetición de secuencias específicas. Sin embargo, estas estructuras no coinciden con ningún sistema lingüístico conocido. Es un texto que se comporta como un idioma, pero no puede ser asignado a ninguno. Este punto es importante porque demuestra que el manuscrito no es simplemente una acumulación aleatoria de símbolos. Hay reglas, hay organización, hay intención, pero sin un marco cultural para interpretarlas, el contenido sigue siendo inaccesible. El resultado de todo esto es que el manuscrito Voynich continúa ocupando un lugar único dentro de la historia de la escritura. No es comparable al Lineal A, al Rongorongo o a la escritura del Valle del Indo, porque en esos casos existe al menos una relación clara con culturas concretas. El Voynich, en cambio, está completamente aislado. No tiene un contexto arqueológico sólido. No se conoce su procedencia exacta y no se vincula de manera directa con ninguna tradición escrita. Por eso, cada vez que aparece un estudio nuevo o una teoría aparentemente reveladora, el caso vuelve a la misma situación inicial. Un libro que parece estructurado, pero cuyo significado está bloqueado por una barrera que todavía no sabemos cómo cruzar. Y mientras no aparezca un documento paralelo, una traducción parcial o una pista directa sobre su origen, lo más probable es que siga siendo uno de los textos más desconcertantes jamás producidos. Un libro que parece estar completo, pero que permanece incompleto para nosotros. El S.S. Baichimo. El Ártico es un lugar donde el tiempo parece detenido. Allí, el mar no ruge como en los trópicos. Cruje. El viento sopla entre las placas de hielo. El horizonte se confunde con la niebla, y cualquier barco que se atreve a cruzar sus aguas sabe que el peligro no viene de la tormenta, sino del frío. Durante el primer tercio del siglo XX, ese territorio helado aún era una frontera. La exploración ártica había avanzado, pero seguir esas rutas implicaba navegar entre témpanos móviles, temperaturas extremas y semanas enteras sin señales humanas. Fue en ese escenario, en octubre de 1931, donde comenzó una de las historias más extrañas de la navegación moderna. Un carguero llamado S.S. Baichimo, propiedad de la Hudson's Bay Company, quedó atrapado frente a las costas del norte de Alaska. Era un barco sólido, hecho de acero reforzado, preparado para soportar los inviernos del norte, pero aquel año el hielo fue más fuerte. La tripulación pensó que el mar lo sepultaría. Nadie imaginaba que el Baichimo no solo sobreviviría, sino que pasaría a la historia como el barco que se negó a morir. El Baichimo había sido construido en Suecia en 1914, en plena Primera Guerra Mundial. Su estructura metálica y su diseño compacto lo hacían ideal para las duras condiciones del norte. En 1921 fue adquirido por la Hudson's Bay Company, la poderosa compañía británica que controlaba el comercio de pieles y productos en el Ártico canadiense desde el siglo XVII. Durante una década, el barco fue una presencia habitual en las aguas del norte. Transportaba pieles,
alimentos y mercancías entre los puestos comerciales inuit y las ciudades del sur de Canadá. Era un símbolo del contacto entre dos mundos, el de las comunidades indígenas del Ártico y el de la economía colonial europea. Los inuit conocían bien al Baichimo. Lo llamaban el barco de los blancos, y cada vez que lo veían aparecer en el horizonte sabían que traía consigo intercambios, herramientas y noticias del sur. Durante años, la nave cumplió su ruta sin incidentes, desafiando tormentas, hielo y temperaturas imposibles. Hasta que llegó el invierno de 1931, un invierno distinto a todos los demás. En octubre de 1931, el Baichimo navegaba hacia Point Barrow, el punto más septentrional de Alaska, transportando pieles desde los puestos del norte hacia Vancouver. Era el final de la temporada comercial, y el barco debía regresar antes de que el hielo cerrara las rutas. Pero el clima cambió de golpe. Una tormenta repentina bajó las temperaturas y el mar comenzó a congelarse alrededor de la nave. En cuestión de horas, el Baichimo quedó inmovilizado por una masa de hielo sólida. Los marineros intentaron liberar el casco a golpes de hacha y con vapor, pero fue inútil. El hielo se cerró a su alrededor como una prisión blanca. Durante varios días, la tripulación resistió el frío extremo, acampando sobre el hielo junto al barco. El capitán Cornwell sabía que la situación era crítica. Si la presión del hielo aumentaba, el casco se partiría. Finalmente, decidió abandonar la nave. Dejaron víveres, herramientas y lo esencial en un campamento improvisado, esperando que el deshielo primaveral les permitiera volver por ella. El Baichimo fue abandonado el 24 de octubre de 1931. La tripulación lo dio por perdido. Creyeron que, como tantos otros barcos atrapados en el Ártico, acabaría hundiéndose lentamente bajo el peso del hielo. Pero el destino tenía otros planes. Porque el Baichimo no se hundió. Desapareció. Durante las semanas posteriores al encierro del Baichimo, el frío se intensificó. Las temperaturas cayeron a casi 50 grados Celsius, y el hielo comenzó a presionar el casco de acero con una fuerza que amenazaba con partirlo. La tripulación, compuesta por 37 hombres, estableció un campamento a 1 kilómetro del barco, sobre el hielo, donde construyeron chozas improvisadas con madera y lonas. El viento no dejaba de soplar, y el ruido del hielo al moverse sonaba como un rugido lejano, constante, imposible de ignorar. Durante días, vigilaron al Baichimo desde la distancia, esperando el momento en que finalmente se hundiera. Pero el barco resistía. El capitán Cornwell, con experiencia en navegación ártica, ordenó retirar toda la carga posible antes de que fuera demasiado tarde. Trasladaron provisiones, pieles y documentos importantes al campamento helado, seguros de que el navío no sobreviviría a otro embate del invierno. El 24 de noviembre, una tormenta violenta azotó la zona. Cuando el viento amainó, la visibilidad era casi nula. Cuando por fin el hielo se despejó, el Baichimo ya no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. La tripulación pensó que se había hundido bajo el hielo y, sin medios para comprobarlo, regresó a tierra firme. El barco fue dado oficialmente por perdido. Pero la historia apenas comenzaba. Una semana después, un cazador inuit llegó al campamento del capitán Cornwell con una noticia imposible. Había visto un barco a la deriva a varios kilómetros al oeste. Los marineros pensaron que era una confusión, pero decidieron comprobarlo. Y allí estaba, el SS Baichimo, cubierto de escarcha, inclinado, pero completamente a flote. El hielo lo había liberado, y las corrientes lo habían empujado lejos del punto original. El capitán y algunos hombres lograron subir a bordo. El interior estaba helado, pero estable. El casco, sorprendentemente intacto. Intentaron recuperarlo, pero el mar volvió a cerrarse con rapidez. El invierno estaba demasiado avanzado, y la tripulación ya no podía resistir más. Abandonaron el barco por segunda vez, convencidos de que, esta vez sí, el Baichimo no sobreviviría. No sabían que el navío, de alguna forma, seguía negándose a morir. A partir de ese momento comenzaron los avistamientos. En marzo de 1932,
Unos comerciantes inuit vieron al Baichimo navegando lentamente entre los témpanos, sin rumbo fijo, arrastrado por el hielo. Estaba vacío, pero estable. Durante los años siguientes, el barco apareció una y otra vez en diferentes puntos del mar de Beaufort y del estrecho de Bering, moviéndose a la deriva. En 1933, un grupo de inuit logró abordarlo durante una breve calma. Entraron en sus bodegas, aún repletas de cajas, barriles y objetos congelados. Tomaron algunas provisiones y lo dejaron tal como lo encontraron, temerosos de quedarse atrapados. El barco, según contaron después, parecía vivo, crujía, se movía, se balanceaba como si alguien invisible lo gobernara. Durante la década de 1930, el Baichimo fue visto por pescadores, pilotos y exploradores. Cada testimonio lo situaba en un lugar diferente, siempre dentro del círculo polar, siempre en movimiento. El barco abandonado se había convertido en una presencia errante del Ártico, un fantasma de acero que desafiaba la lógica, el tiempo y las leyes del mar. Para muchos inuit, aquel era un ser del hielo, un navío que había sido aceptado por el océano y que ahora vagaba sin dueño, obedeciendo solo al viento y a las corrientes. Así nació su nombre más duradero: el barco que viaja solo entre los hielos. Con el paso de los años, el Baichimo dejó de ser solo un barco abandonado para convertirse en una leyenda flotante. Los inuit lo llamaban el barco que viaja solo entre los hielos, y los marineros del norte lo apodaron el fantasma del Ártico. Era un navío sin bandera, sin tripulación, pero que seguía moviéndose con la regularidad de las estaciones. Los cazadores y exploradores que lo divisaban describían una visión inquietante. Un casco ennegrecido por el óxido, cubierto de hielo, con los mástiles aún erguidos y las compuertas cerradas como si alguien lo mantuviera. A veces lo veían encallado entre témpanos, otras avanzando lentamente, impulsado por el viento y las corrientes. Para los habitantes del norte, el Baichimo se convirtió en un símbolo, la representación de un barco que había sobrevivido a los hombres, un viajero eterno condenado a recorrer el hielo hasta que el mar decidiera reclamarlo. Y, durante casi 40 años, el mar no lo reclamó. Los testimonios sobre el Baichimo se multiplicaron durante décadas. En 1939, un piloto de la Royal Canadian Air Force lo divisó desde el aire. Atrapado entre bloques de hielo cerca de Point Barrow, tomó fotografías que confirmaban lo imposible. El barco seguía entero, con su estructura en pie. En 1950, un grupo de pescadores de Nome, Alaska, informó haberlo visto de nuevo, moviéndose lentamente hacia el norte, cubierto de escarcha. 5 años más tarde, en 1955, un barco de suministro de la Guardia Costera intentó alcanzarlo, pero el hielo cerró el paso antes de llegar. Y aún más sorprendente, en 1962, un grupo de investigadores científicos localizó lo que creían que era el Baichimo al oeste de Alaska. Se acercaron, pero las condiciones del hielo los obligaron a desistir. El último avistamiento confirmado ocurrió en 1969, casi 4 décadas después del naufragio original. Una expedición lo vio flotando a la deriva en el mar de Beaufort, cerca de las costas canadienses. Parecía intacto. Después de aquel año, el Baichimo desapareció definitivamente. Nunca más se lo volvió a ver. En total, fueron casi 40 años de apariciones registradas oficialmente, lo que convierte al Baichimo en uno de los barcos a la deriva más duraderos de la historia moderna. ¿Qué fue lo que mantuvo al Baichimo a flote tanto tiempo? Los expertos han planteado varias teorías. Algunos creen que su casco de acero, diseñado para resistir la presión del hielo, le permitió sobrevivir a golpes y congelaciones durante décadas. El barco habría quedado atrapado y liberado una y otra vez, movido por las corrientes del Ártico, hasta que finalmente el desgaste lo hundió en una zona profunda. Otros sugieren que el Baichimo nunca se hundió realmente, sino que quedó atrapado dentro de un bloque de hielo permanente, un iceberg sólido que lo habría mantenido oculto, desplazándolo lentamente año tras año. Según esta teoría, el barco aún podría existir, sellado dentro de un campo de hielo a cientos de kilómetros de su última posición conocida. Para los inuit, en cambio, no había misterio.
El Baichimo era un ser más del norte, una criatura adoptada por el hielo. Ellos decían que el mar lo había aceptado, y por eso no lo destruyó. Un viajero solitario que había cruzado la frontera entre el mundo de los hombres y el mundo del frío eterno. Con el paso del tiempo, el Baichimo dejó de ser un barco real para convertirse en una presencia mitológica del norte. Los Inuit lo mencionaban en sus relatos junto a las auroras boreales y los espíritus del hielo. Decían que era el barco que no muere, un navío con alma, condenado a navegar eternamente entre los témpanos. Para los marineros que recorrían las rutas árticas, la historia del Baichimo se transformó en una advertencia, una metáfora sobre el poder de la naturaleza y la insignificancia humana ante el frío. Nadie podía explicarse cómo. Durante casi 40 años, el barco resistió sin tripulación, sin mantenimiento y sin puerto. Era como si la propia naturaleza hubiera decidido conservarlo, como si el mar hubiera adoptado aquel trozo de acero como parte de su memoria. Algunos afirmaban que en noches despejadas, cuando el hielo cruje bajo la luna, podía verse una silueta metálica desplazándose lentamente sobre el horizonte blanco. Otros decían escuchar, entre el viento, un eco lejano de maquinaria oxidada. Y aunque nadie ha podido comprobarlo, el mito sigue vivo. Hoy, el Baichimo es recordado como uno de los mayores enigmas marítimos del siglo XX. A diferencia de otros barcos fantasmas, su existencia está perfectamente documentada. Informes oficiales, registros navales y fotografías demuestran que el barco fue real, que flotó durante décadas y que finalmente se desvaneció sin dejar restos. Pero ahí termina la certeza y comienza la leyenda, porque, a pesar de los avances tecnológicos, nunca se ha encontrado su naufragio, ni un solo trozo de casco, ni una hélice, ni una pieza metálica que confirme su final. Y eso, en un mundo donde casi todo ha sido cartografiado, resulta desconcertante. Esa ausencia lo ha convertido en algo más que un barco perdido, en un símbolo. El Baichimo representa la frontera entre lo que la ciencia puede explicar y lo que el mar decide guardar para sí. Un recordatorio de que todavía existen lugares y misterios que permanecen fuera del alcance humano. Nadie sabe dónde descansa el Baichimo. Quizás esté en el fondo del mar de Beaufort, cubierto por siglos de sedimentos y hielo. O tal vez siga a la deriva, atrapado en algún rincón del Ártico donde nadie ha vuelto a mirar. Pero su historia sigue flotando, como una huella silenciosa del pasado. Un barco que desafió la muerte. Un pedazo de hierro convertido en leyenda. Una sombra que aún viaja entre las auroras del norte. Cuando el viento sopla en el Ártico y el hielo se parte con un sonido seco, algunos dicen que es el Baichimo, moviéndose una vez más, sin tripulación, sin destino. Solo el mar y el silencio acompañándolo, porque en el Ártico, donde todo se congela, algunas historias simplemente no terminan. Moonite People. Durante siglos, varios pueblos indígenas del este de Norteamérica repitieron un relato que siempre llamó la atención de los primeros colonos. Hablaban de unos habitantes anteriores a ellos, descritos como seres de piel extremadamente pálida y ojos incapaces de soportar la luz del día. Según la tradición, vivían en túneles excavados bajo pequeñas colinas, salían únicamente de noche y recorrían los bosques cuando el resto de la región dormía. El misterio llamó la atención porque no se trataba de una historia aislada ni de un mito puntual. Aparece en lugares distintos, contada por personas que nunca habían tenido contacto entre sí, como si todos compartieran el recuerdo de un pueblo que existió antes que ellos. Y aunque hoy no tengamos pruebas arqueológicas que confirmen su presencia, la persistencia del relato plantea una pregunta inevitable. ¿Quiénes eran realmente los Moonite People y qué ocurrió con ellos? Las primeras menciones escritas de esta tradición aparecieron en el siglo XVIII, cuando expediciones europeas recopilaron testimonios directamente de los Cherokee. Entre los documentos más citados se encuentran las notas del gobernador Benjamin Smith, quien relató que los nativos hablaban de un pueblo misterioso que ya estaba asentado en los Apalaches cuando ellos llegaron. Para Smith y otros cronistas, el dato resultó sorprendente, porque implicaba que los actuales habitantes no eran los primeros en ocupar aquellas montañas.
La descripción nativa hablaba de un grupo tímido, reservado y físicamente diferente, que evitaba el contacto con los recién llegados y prefería permanecer oculto durante gran parte del día. Lo más llamativo es que los relatos no se presentaban como leyendas simbólicas, sino como hechos transmitidos por generaciones, como si estuvieran narrando el recuerdo de un encuentro real con una población distinta y anterior. La característica que más distingue a los Moon-Eyed People es la sensibilidad extrema de sus ojos. Según los Cherokee, no podían soportar ni siquiera la claridad del amanecer, y mucho menos la luz directa del sol. Esta condición habría marcado toda su forma de vida. Construían viviendas subterráneas, movían provisiones durante la noche y evitaban cualquier exposición prolongada al exterior. Su piel pálida también se menciona como un rasgo constante, un detalle que ha llevado a especular con varias posibilidades, desde grupos humanos afectados por enfermedades que provocan fotofobia, hasta migraciones muy antiguas procedentes de regiones con baja exposición solar. Aunque no exista evidencia física que confirme estas teorías, el nivel de detalle en la descripción sugiere que los narradores no estaban inventando criaturas fantásticas, sino intentando explicar lo que vieron o lo que sus antepasados aseguraban haber visto. Y es esta coincidencia entre diferentes comunidades indígenas lo que mantiene vivo el misterio hasta hoy. Con el tiempo, distintas culturas indígenas del este de Norteamérica mencionaron historias similares sobre un pueblo anterior de características inusuales. No siempre usaron el mismo nombre, pero las coincidencias eran claras: piel clara, hábitos nocturnos y una vida asociada a refugios subterráneos. Entre los relatos más llamativos se encuentran los de algunas comunidades del Valle del Ohio, donde se hablaba de habitantes que construían cámaras de piedra bajo pequeños montículos antes de desaparecer sin dejar rastro. Aunque no haya pruebas suficientes para vincular directamente estas menciones con los Moon-Eyed People de los Apalaches, la repetición de patrones en regiones distintas ha llevado a varios antropólogos a preguntarse si podría tratarse de un mismo recuerdo compartido, transmitido antes de que los pueblos indígenas se dispersaran por el territorio. Esta posibilidad, aunque difícil de demostrar, convierte el misterio en algo más amplio que una simple tradición local. A partir del siglo XIX, cuando los primeros estudios arqueológicos comenzaron a explorar las montañas del sureste estadounidense, varios investigadores encontraron estructuras subterráneas cuya función original sigue sin estar clara. Algunas estaban formadas por piedras colocadas de forma intencional, creando pequeñas cámaras rectangulares enterradas cerca de colinas o cursos de agua. En algunos casos, estas construcciones aparecían aisladas, mientras que en otros parecían formar parte de un conjunto más grande, ahora muy erosionado. Los arqueólogos terminaron atribuyéndolas a diferentes culturas nativas, principalmente a los constructores de montículos, pero lo cierto es que la datación precisa ha sido complicada. Por eso, aunque la mayoría de los especialistas no vincula estas estructuras a los Moon-Eyed People, el público no ha podido evitar relacionarlas con aquellos relatos, especialmente en zonas donde los Cherokee describían la existencia de túneles y refugios subterráneos usados por ese pueblo antes de su desaparición. Las interpretaciones modernas sobre quiénes pudieron ser los Moon-Eyed People abarcan desde hipótesis conservadoras hasta ideas más arriesgadas. Algunos antropólogos sugieren que podrían haber sido grupos indígenas con una condición genética que provocara fotofobia severa, lo que explicaría su vida nocturna y su necesidad de refugios protegidos de la luz. Otros especialistas han planteado la posibilidad de migraciones muy antiguas procedentes de regiones más frías, donde la exposición al sol era menor y la piel clara no era una desventaja. También existe la teoría de que aquellos habitantes podrían pertenecer a una comunidad aislada que desarrolló costumbres únicas debido al entorno montañoso. Lo más interesante es que ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada, porque no contamos con restos materiales que lo demuestren. Sin embargo, las preguntas siguen ahí. ¿Por qué tantas comunidades recuerdan a un pueblo tan específico? ¿Por qué la luz del sol aparece siempre como un elemento clave? Y sobre todo, ¿qué llevó a su desaparición definitiva en tan poco tiempo? A medida que avanzó la investigación moderna, los historiadores comenzaron a analizar el contexto en el que surgieron estos relatos para entender por qué un pueblo como los Moon-Eyed People podría haber desaparecido por completo sin dejar restos conocidos. Una posibilidad que suele mencionarse es que su forma de vida, basada en refugios subterráneos
y actividad nocturna los hiciera especialmente vulnerables a cambios bruscos en el entorno. Si dependían de túneles, grietas naturales y cuevas para protegerse del sol, cualquier modificación en el terreno, ya fuera un deslizamiento, una inundación o incluso un conflicto prolongado, habría afectado directamente a su supervivencia. Esto no implica necesariamente una extinción repentina, pero sí un desplazamiento forzado hacia zonas más hostiles, donde las condiciones habrían dificultado su continuidad como grupo diferenciado. La falta de evidencias arqueológicas también puede explicarse por la fragilidad de los materiales utilizados en construcciones enterradas que se degradan rápidamente con el paso del tiempo. A pesar de estas explicaciones más racionales, los propios Cherokee insistían en que los Moon Age People no habían desaparecido sin más, sino que se habían retirado a lugares donde nadie volvió a verlos. Algunas tradiciones orales mencionan que pudieron refugiarse en áreas montañosas de difícil acceso, especialmente en regiones donde las cuevas se extienden durante kilómetros bajo la superficie. Estas zonas, todavía poco exploradas en algunos puntos de los Apalaches, han despertado la curiosidad de investigadores contemporáneos que estudian la posibilidad de ocupaciones humanas antiguas en sistemas subterráneos. La ausencia de pruebas directas no elimina la posibilidad de que existieran pequeños grupos que sobrevivieran durante un tiempo, adaptándose a un estilo de vida aún más aislado. Sin embargo, a largo plazo, comunidades tan reducidas habrían tenido dificultades para mantener su identidad cultural y genética, lo que explicaría por qué su rastro se disuelve sin señales visibles en épocas posteriores. Hoy en día, el legado de los Moon Age People ocupa un lugar particular en la memoria cultural de la región. No aparece como una leyenda fantástica, sino como un relato que los propios Cherokee consideraban parte de su historia territorial. Para ellos, este pueblo formaba parte del paisaje humano previo a su llegada. Igual que otros grupos indígenas, reconocen la existencia de culturas anteriores en sus territorios. Desde un punto de vista histórico, el valor del relato no está en confirmar la existencia de un pueblo desaparecido, sino en lo que revela sobre la percepción indígena del pasado, una conciencia de ocupaciones previas, migraciones antiguas y encuentros que no siempre quedaron registrados en objetos o estructuras visibles. Por eso, aunque la arqueología no haya encontrado pruebas concluyentes, el relato persiste como un recordatorio de que la historia humana no siempre deja rastros materiales y que algunas narraciones sobreviven solo porque alguien decidió transmitirlas. En este caso, su supervivencia es lo que mantiene el misterio vivo, invitando a seguir investigando sin asumir que ya conocemos todo sobre quienes caminaron por estas montañas antes de nosotros. ¿Existió realmente Sócrates? Cuando se habla de los grandes nombres que dieron forma al pensamiento occidental, Sócrates aparece siempre en lo más alto de la lista. Sin embargo, lo primero que sorprende al investigar su vida es algo que resulta difícil de explicar. No dejó una sola palabra escrita, ni un tratado, ni una carta, ni un fragmento reproducido por copistas. Nada. Todo lo que sabemos sobre él depende de la voz de otros, lo que convierte a su figura en una especie de sombra proyectada por narradores con intenciones y estilos completamente distintos. En cualquier otro personaje de la antigüedad esto sería extraño, pero en el caso del filósofo que supuestamente inauguró un nuevo método de pensamiento, es un vacío que llama poderosamente la atención. La ausencia de obras propias abre la puerta a una duda que incomoda a los estudiosos desde hace siglos. ¿Cómo podemos asegurar que conocemos a Sócrates si nunca escuchamos su voz directa? Las fuentes que intentan llenar ese silencio no se parecen entre sí. Platón, Jenofonte y Aristófanes hablan de Sócrates como si fueran tres personas distintas. Platón lo describe como un sabio de una lucidez extraordinaria, un hombre que hace preguntas incisivas y lleva a sus interlocutores a descubrir la verdad por sí mismos. Para él, Sócrates no es solo un maestro, sino el modelo perfecto de la filosofía en acción. Jenofonte, en cambio, ofrece una imagen mucho más terrenal, un hombre prudente, preocupado por la ética cotidiana, la autodisciplina y las virtudes prácticas. Nada en su retrato encaja con la figura casi legendaria del Sócrates platónico. Y después está Aristófanes, que lo presenta como un excéntrico dedicado a ideas absurdas, tan desconectado del mundo que vive literalmente en las nubes. Sus obras lo muestran como un personaje ridículo, próximo a los sofistas a los que tanto criticaba.
Estas tres versiones, tan contradictorias entre sí, son la base de todo lo que sabemos sobre él, lo que hace casi imposible reconstruir un retrato coherente del personaje real. Lo más llamativo es que, para muchos investigadores, estas diferencias no son simples variaciones de perspectiva, sino señales de que cada autor tenía un objetivo distinto al usar la figura de Sócrates. Platón parece haber convertido su nombre en una herramienta literaria, un vehículo para desarrollar ideas que probablemente eran suyas más que de su maestro. Eso explicaría la perfección casi idealizada con la que aparece en sus diálogos, un interlocutor infalible, siempre razonable, siempre ético, siempre victorioso intelectualmente. Algunos especialistas sostienen que sin Platón, Sócrates sería apenas una figura secundaria en la historia ateniense, mencionada de pasada o recordada por unos pocos. En cambio, gracias a esos diálogos en los que sirve como portavoz de reflexiones filosóficas profundas, terminó convertido en un símbolo de la búsqueda de la verdad. Esta posibilidad desconcierta porque plantea una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto el Sócrates que conocemos es un personaje construido para representar un ideal más que el reflejo de un individuo histórico? Cuando revisamos el retrato que Jenofonte hace de Sócrates, la distancia con el personaje que aparece en los textos de Platón es tan grande que parece imposible que ambos estén describiendo al mismo hombre. Jenofonte lo muestra como un pensador práctico, más cercano a un consejero sensato que a un filósofo revolucionario. En sus escritos, Sócrates no discute grandes conceptos metafísicos, ni se pierde en debates abstractos. Más bien da recomendaciones sobre cómo comportarse, cómo administrar una casa o cómo cultivar la virtud cotidiana. Este enfoque sorprende, porque contradice casi todo lo que solemos asociar con él: el cuestionamiento radical, la ironía, el enfrentamiento intelectual con los poderosos. Para muchos investigadores, estas diferencias revelan que Jenofonte no estaba intentando preservar un pensamiento profundo, sino defender a un personaje que él consideraba injustamente criticado por la sociedad ateniense. Su objetivo no era mostrar al filósofo en toda su complejidad, sino presentarlo como un ciudadano ejemplar que no merecía haber sido juzgado. El contraste se acentúa aún más cuando aparece Aristófanes, cuya obra ofrece una versión completamente diferente del personaje. En su comedia Las nubes, Sócrates es representado como un hombre extravagante, dedicado a teorías ridículas y rodeado de jóvenes impresionables a los que enseña trucos retóricos. Lejos del sabio que defiende la búsqueda de la verdad, Aristófanes lo convierte en un sofista más, alguien que manipula el lenguaje para obtener ventaja y que desprecia el sentido común de la población. Esta caricatura resulta especialmente significativa porque fue difundida mientras Sócrates aún vivía, lo que indica que, al menos para una parte de la sociedad ateniense, su figura no generaba respeto, sino desconfianza. El retrato humorístico del comediógrafo no pretende ser fiel ni justo, pero sí refleja que su presencia pública era conflictiva y que no existía un consenso sobre quién era exactamente este hombre que incomodaba a tantos con sus preguntas. La coexistencia de estas versiones tan contradictorias es la base de la duda que ha dividido a historiadores y filósofos durante décadas. ¿Cómo puede un solo individuo provocar retratos tan incompatibles? ¿Cómo es posible que un personaje supuestamente influyente no deje ningún testimonio directo, ninguna prueba escrita, ningún documento oficial que confirme su papel en la vida intelectual de Atenas? Para algunos estudiosos, la explicación más sencilla es que el Sócrates histórico tal vez fue mucho más modesto y menos influyente de lo que hoy imaginamos. Según esta visión, fue un hombre con cierta habilidad para el debate y una presencia curiosa en las plazas públicas, pero nada más. El Sócrates que conocemos sería, en gran medida, una construcción elaborada por quienes lo utilizaron como símbolo en sus obras. Esta posibilidad no pretende negar su existencia, sino poner en duda la figura que ha llegado hasta nosotros. Un personaje que parece más producto de los textos que de los hechos. Y es precisamente esta ambigüedad la que ha convertido su vida en uno de los mayores enigmas intelectuales de la antigüedad. La dificultad para reconstruir la vida de Sócrates también se debe a un detalle fundamental. Atenas, a pesar de ser uno de los centros culturales más importantes de la antigüedad, no dejó registros oficiales sobre él. No aparece citado en documentos administrativos, ni en listas cívicas, ni en archivos militares. Algo extraño si consideramos la enorme influencia que supuestamente tuvo en la ciudad.
Esto ha llevado a algunos historiadores a sugerir que su relevancia pudo haber sido exagerada por los autores que escribieron después de su muerte. Atenas estaba llena de pensadores, sofistas y maestros públicos, y no hay seguridad de que Sócrates destacara entre ellos mientras vivía. Si realmente tuvo un impacto tan grande, cuesta entender por qué no aparece mencionado en textos políticos o legales contemporáneos. Este silencio documental abre una ventana a la duda. ¿Y si su fama no fue un fenómeno de su época, sino un efecto acumulado por los textos que sobrevivieron? Otro aspecto que alimenta el debate es el contexto cultural en el que surgió su figura. La Atenas del siglo V a.C. vivió un periodo de crisis política, guerras largas y conflictos internos que transformaron profundamente la sociedad. En un escenario tan convulso, los ciudadanos buscaban explicaciones para entender el cambio de costumbres y el deterioro de los valores que habían sostenido a la polis. En ese ambiente, personajes que cuestionaban las tradiciones eran fáciles de convertir en símbolos, tanto para quienes los defendían como para quienes los criticaban. Sócrates pudo haber encajado perfectamente en ese papel. Un hombre que discutía en público, incomodaba a los jóvenes de familias influyentes y parecía desafiar el funcionamiento tradicional de la ciudad. Para algunos, esto explica tanto su juicio como su posterior idealización. Su muerte habría servido para representar el conflicto entre viejas y nuevas ideas, convirtiéndolo en una figura útil para explicar los cambios sociales que Atenas no lograba comprender. Finalmente, la pregunta que sostiene todo este debate sigue abierta. ¿Fue Sócrates un individuo histórico o un personaje literario construido a lo largo del tiempo? La mayoría de los expertos coincide en que algún tipo de figura real existió, pero no hay acuerdo sobre cuánto de lo que hoy conocemos corresponde a ese hombre auténtico. Para algunos, la falta de pruebas directas es un indicio claro de que su retrato ha sido moldeado hasta volverse irreconocible. Para otros, las diferencias entre las fuentes no son una prueba de ficción, sino el resultado natural de personalidades distintas que observaron al mismo personaje desde ángulos opuestos. Y entre ambas posturas existe otra posibilidad, que el Sócrates histórico sea simplemente inaccesible, una figura que queda detrás de los textos y que nunca podremos reconstruir por completo. Lo que sí está claro es que su presencia, real o literaria, transformó la filosofía occidental y dio origen a preguntas que siguen vivas siglos después. Su mayor misterio, quizá, no es si existió tal como lo imaginamos, sino cómo un hombre del que no sabemos casi nada se convirtió en uno de los pilares intelectuales de toda nuestra cultura. El SS San José. A comienzos del siglo XVIII, España aún era una potencia que gobernaba sobre medio mundo. Sus colonias en América producían toneladas de oro, plata y piedras preciosas que cruzaban el Atlántico cada año rumbo a Europa. Eran los años de la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que enfrentaba a las coronas de Europa por el control del trono. En medio de aquella lucha, la monarquía española necesitaba dinero. Mucho dinero. Por eso, en 1708, se organizó una flota que debía trasladar desde el Nuevo Mundo las riquezas que financiarían la guerra. El barco principal de esa expedición era el galeón San José, orgullo de la Armada Española, una nave inmensa, con más de 60 cañones y una bodega cargada de tesoros. Zarpó desde Portobelo, en Panamá, rumbo a Cartagena de Indias, donde debía reunirse con otras embarcaciones antes de emprender la travesía hacia España. Llevaba a bordo más de 600 personas entre marinos, soldados, comerciantes y esclavos, y un cargamento tan valioso que, según las crónicas, habría bastado para pagar un año entero de las campañas militares del imperio. El San José formaba parte de la llamada Flota del Tesoro de Tierra Firme, una caravana naval que recorría el Caribe protegida por fragatas armadas. Su ruta era peligrosa. Piratas, corsarios y enemigos de la corona española patrullaban aquellas aguas en busca de un botín. El oro americano era, al mismo tiempo, símbolo de poder y motivo de guerra. El 28 de mayo de 1708,
El convoy partió de Portobelo escoltado por otros navíos, el San Joaquín, el Santa Cruz y el Conde de Tolosa. La misión parecía rutinaria, pero todos sabían que los británicos habían enviado una escuadra al Caribe para interceptarlos. Entre los marinos reinaba la tensión. En cubierta, los cañones estaban listos. En las bodegas, las monedas de oro y plata brillaban al compás del oleaje. El San José avanzaba lento, pesado por la carga. Su capitán, José Fernández de Santillán, sabía que si los enemigos los encontraban antes de llegar a Cartagena, no habría escapatoria posible. El 8 de junio de 1708, frente a las costas de Barú, a pocas millas de Cartagena, la flota española divisó velas en el horizonte. Eran 4 barcos ingleses bajo el mando del capitán Charles Wager, uno de los marinos más temidos de su tiempo. Wager sabía lo que transportaba el San José y estaba dispuesto a todo por capturarlo. Al caer la tarde comenzó el combate. Los cañones rugieron en medio del Caribe y el mar se cubrió de humo y fuego. El San José, rodeado, resistió como pudo, devolviendo los disparos mientras intentaba alcanzar la costa. Pero un proyectil enemigo impactó en la Santa Bárbara, la zona donde se almacenaba la pólvora. La explosión fue tan violenta que el barco se partió en 2 y desapareció en cuestión de minutos. De los más de 600 hombres a bordo, solo unos pocos lograron sobrevivir. Los demás se hundieron junto con el galeón y su tesoro. La batalla duró menos de 1 hora, pero su eco aún resuena en la historia naval. El día en que el San José desapareció bajo las aguas del Caribe, llevándose consigo una de las mayores fortunas que jamás haya surcado el mar. El hundimiento del San José fue una de las mayores tragedias marítimas de la historia española. De los más de 600 hombres que viajaban a bordo, solo unos pocos lograron salvarse. Las aguas frente a la costa de Barú, cerca de Cartagena de Indias, se llenaron de restos flotando, tablones, barriles y cuerpos que el mar fue arrastrando lentamente hacia la orilla. El golpe no fue solo humano, sino también político y económico. En su interior, el galeón transportaba más de 200 toneladas de oro, plata, esmeraldas y joyas procedentes de las minas de Perú y Nueva Granada. Su valor actual equivaldría a miles de millones de euros. Aquel tesoro debía financiar los gastos de la Guerra de Sucesión Española, en la que España se jugaba el control de Europa. La noticia del hundimiento llegó a la península semanas después. Los diarios de la corte lo describieron como una pérdida irreparable. El rey Felipe V, al conocer el informe, ordenó guardar silencio oficial. Ni una palabra más debía publicarse sobre el cargamento desaparecido. El San José se convirtió, desde ese momento, en un secreto del Estado. Durante años, la Armada intentó localizar los restos sin éxito. El Caribe, con sus fuertes corrientes y sus profundidades desconocidas, parecía haber tragado el tesoro para siempre. Con el paso de los años, el San José dejó de ser solo una tragedia y se transformó en un mito. En las tabernas de Cartagena, los marineros hablaban del tesoro del barco fantasma, que dormía bajo las olas. Algunos decían que lo habían visto brillar en noches sin luna. Otros aseguraban que el mar hervía cuando alguien intentaba buscarlo. Piratas, aventureros y buscadores de fortuna recorrieron las costas de Colombia durante más de 2 siglos. Ninguno logró encontrar el galeón. Cada expedición fracasada añadía un nuevo capítulo a la leyenda. El San José no quería ser hallado. Había sido tragado por el mar, pero también por el tiempo, envuelto en supersticiones, secretos y rumores. A mediados del siglo XIX ya se hablaba del San José como el tesoro maldito del Caribe. Los marineros decían que el oro estaba protegido por los espíritus de los soldados que murieron en el naufragio, y que quien intentara recuperarlo sufriría la misma suerte. Era el precio de la ambición, un recordatorio de que el mar devuelve todo, menos lo que quiere conservar. En las aldeas costeras cercanas a Cartagena y Barú, la historia del San José se mezcló con la tradición popular. Los pescadores contaban que, en las noches de calma, cuando el agua estaba quieta como un espejo, se veían luces danzando bajo la superficie. Decían que eran las monedas de oro del galeón, brillando con la luna. Otros afirmaban que, si uno bajaba la cabeza y escuchaba con atención, podía oír campanas sumergidas o cañones que aún retumbaban bajo el mar. Los ancianos advertían a los jóvenes que no pescaran sobre el lugar del naufragio,
El San José protege su tesoro. No quiere que lo molesten. Estas historias pasaron de generación en generación. Y aunque los más escépticos las consideraban simples cuentos, para los habitantes de la costa eran parte de su identidad. El mar, en su silencio, guardaba algo más que oro. Guardaba una advertencia. El recuerdo de los hombres que murieron defendiendo su carga y el eco de un barco que, según muchos, sigue allí abajo, intacto, brillando entre los corales. Durante más de 3 siglos, el San José fue buscado por reyes, aventureros, arqueólogos y cazatesoros. Se calculaba que su tesoro podía ser el más valioso jamás perdido en el mar. Pero el Caribe no revela sus secretos fácilmente. Corrientes violentas, fondos irregulares y una extensión inmensa hicieron que toda búsqueda terminara en frustración. En noviembre de 2015, el misterio dio un giro histórico. El presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció oficialmente que un equipo conjunto de la Armada Nacional y expertos internacionales había encontrado los restos del San José a más de 600 metros de profundidad, frente a la costa de Cartagena. Las imágenes mostraban un casco cubierto de arena, cañones de bronce con emblemas de la corona española y fragmentos de cerámica y madera sorprendentemente conservados. El hallazgo fue considerado el santo grial de los naufragios. Por primera vez, después de 3 siglos de especulaciones, el lugar del descanso del San José parecía haberse confirmado. Sin embargo, el entusiasmo duró poco. El gobierno colombiano declaró inmediatamente reservada la información, y la ubicación exacta del barco nunca fue revelada al público. Lo que parecía el final de una búsqueda se convirtió, de nuevo, en el comienzo de un nuevo misterio. Desde aquel anuncio, la ubicación del San José se mantiene como uno de los secretos mejor guardados del mundo marítimo. Ni los mapas, ni las coordenadas, ni las imágenes completas han sido divulgadas. Solo un reducido grupo de investigadores, bajo estricta confidencialidad, ha tenido acceso al material. El motivo oficial fue proteger el sitio de posibles saqueos, pero la falta de transparencia alimentó todo tipo de teorías. Algunos sospechan que el gobierno colombiano teme revelar la magnitud real del tesoro, mientras otros creen que parte de la carga podría incluir objetos de alto valor histórico y simbólico, capaces de desatar disputas diplomáticas con España. Aún más enigmático es el hecho de que, según los documentos judiciales, el hallazgo no fue realizado únicamente por la Armada, sino también con apoyo de una empresa privada extranjera que reclamó derechos sobre el tesoro. Desde entonces, las aguas donde descansa el San José se han convertido en un espacio de conflicto silencioso, entre gobiernos, corporaciones y arqueólogos que reclaman su parte de la historia. Mientras tanto, el galeón permanece oculto bajo el mar, intacto, inalcanzable y silencioso, como si la misma fuerza que lo hundió siguiera protegiéndolo. Poco después del anuncio del hallazgo, comenzó una batalla legal y diplomática que aún no ha terminado. España, respaldada por convenios internacionales, reclamó el derecho sobre el naufragio argumentando que el San José era un buque de guerra del Estado español, por lo tanto, protegido por las leyes de soberanía marítima. El gobierno colombiano, por su parte, sostuvo que el barco se encuentra dentro de su zona económica exclusiva y que, por tanto, forma parte del patrimonio cultural subacuático de Colombia. A esta pugna se sumaron empresas privadas que, décadas atrás, habían invertido en exploraciones previas y ahora exigían una parte del botín. Los juicios y negociaciones se extendieron durante años. Los informes oficiales se hicieron cada vez más escasos. Y el lugar del naufragio, en vez de convertirse en un espacio de memoria, se transformó en un símbolo de codicia moderna, donde el valor histórico y el valor económico se enfrentan bajo la superficie del mar. Hasta hoy, nadie ha tocado el tesoro del San José. Permanece allí, en la oscuridad del Caribe, esperando a que los hombres decidan qué pesa más, la historia o el oro. Desde que se confirmó el hallazgo, nadie sabe con certeza qué guarda el interior del San José. Los informes públicos solo hablan de objetos de valor histórico y de elementos culturales de gran importancia,
Pero los registros del siglo XVIII cuentan una historia muy distinta. El galeón transportaba más de 11 millones de monedas de oro y plata, además de lingotes, joyas, esmeraldas y objetos personales de los oficiales y comerciantes que viajaban a bordo. Los historiadores creen que buena parte de la carga no era oficial, sino tesoro privado, fortunas acumuladas por las familias criollas y nobles del virreinato, que buscaban enviarlas a España para ponerlas a salvo durante la guerra. Esa mezcla de capital estatal y riquezas personales hace del San José un caso único, un naufragio donde se cruzan intereses políticos, económicos y familiares. Algunos arqueólogos sospechan incluso que el galeón pudo transportar documentos o reliquias valiosas, hoy desaparecidas o nunca reveladas. Nada de eso se ha confirmado, pero la falta de transparencia solo ha reforzado la idea de que, bajo las aguas del Caribe, el San José guarda algo más que oro, guarda secretos. El San José es, al mismo tiempo, un hecho y una leyenda. Los archivos demuestran su existencia, su carga, su hundimiento y su hallazgo, pero lo que lo convierte en un símbolo es su silencio. 3 siglos en el fondo del mar, intacto, sin ser tocado por ningún ser humano. Cada intento de rescatarlo reabre una pregunta moral. ¿Pertenece el tesoro al país que lo halló, al Estado que lo construyó, o a la humanidad entera como testimonio de la historia común? Y, más allá del oro, ¿qué significa rescatar un barco así? ¿Redimir a los hombres que murieron o repetir el ciclo de codicia que los llevó a su destino? Las leyendas costeras siguen vivas. Algunos pescadores dicen que cuando el mar está tranquilo y el sol se refleja sobre las olas, pueden verse destellos dorados bajo el agua. Otros aseguran que por las noches, al pasar por el área del naufragio, escuchan el sonido de cadenas moviéndose lentamente, como si los fantasmas del San José siguieran vigilando su tesoro. Sea mito o superstición, lo cierto es que el San José se ha convertido en una metáfora del pasado español en América, brillante, trágico y sumergido bajo capas de historia que nadie se atreve a levantar del todo. Hoy, más de 300 años después, el San José sigue descansando bajo las aguas del Caribe. El mar lo ha cubierto con arena, algas y corales, hasta hacerlo parte de su propio paisaje. A veces, las corrientes mueven la arena y dejan ver los cañones de bronce con el escudo real de España. Otras, el silencio es absoluto, y solo los sonidos del océano recuerdan que allí, una vez, hubo vida, fuego y ambición. Tal vez el verdadero tesoro del San José no esté en sus cofres, sino en su historia. Una lección sobre la fragilidad del poder, la codicia humana y la forma en que el mar, tarde o temprano, reclama lo que le pertenece. Porque hay naufragios que marcan un final y otros que abren una leyenda. El San José pertenece a esta segunda categoría. Un barco que, aún hundido, sigue navegando en la memoria colectiva, recordándonos que el mar nunca olvida, solo espera. Y allí, en algún punto frente a las costas de Cartagena, bajo 600 metros de oscuridad, el oro del imperio sigue brillando en silencio, como un corazón dormido bajo el agua.